Buenas, hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. Si han llegado hasta acá, si están aquí, es porque de alguna u otra forma les interesa aprender a hablar un idioma. Les interesa aprender a hablar el inglés. ¿Ok? Si llegaron hasta acá es porque se les despertó un interés, porque van a empezar a aprender inglés, porque tomaron la decisión de dar el primer paso, que es la búsqueda, que es la curiosidad por el aprendizaje, que es ese impulso que nos lleva a empezar básicamente nuestro camino en el idioma inglés. Quiero darle las bienvenidas a todos a esta nuestra primera clase de este curso básico que hemos desarrollado del idioma inglés con nuestra academia de Widion, una academia que se ha encargado de simplificar todas esas metodologías, todas esas maneras de enseñar que a lo largo del tiempo muchos estudiantes practican, muchos estudiantes ponen en práctica, valga la redundancia, y pues les doy la bienvenida a todos ustedes a la clase número uno. Antes que nada, quiero felicitarlos porque han tomado la decisión más difícil, que es empezar. Y me pasó en su momento cuando quise aprender a estudiar mi primer idioma, que fue el idioma inglés, ¿de acuerdo? Donde lo más difícil para mí era empezar. Entonces, a veces uno se inscribe, busca la información, habla con un asesor, tantas cosas que uno hace para empezar a dar ese primer paso, que es el más difícil. Una vez uno da ese primer paso, ya entran en juego diferentes factores, como la motivación, como el desgaste, como el tiempo. Acá en Widion nosotros entendemos todo eso. Entendemos que hay que trabajar, entendemos que tenemos cosas que hacer en el hogar, responsabilidades con nuestros familiares cercanos, entre otros. Así que, ¿qué hemos hecho nosotros en Widion? Pues al estar acá como profesores, nosotros también pasamos por la etapa de estudiante y pudimos notar muchos defectos, muchas cosas negativas que tiene el sistema de aprendizaje que formulan, enseñan, transmiten muchas de las academias o muchos de los institutos, sean de renombre, no sean de renombre, sean profesores particulares, sean coach de inglés, lo que sea. Básicamente, cada vez que tú vas a uno de esos lugares, hay un formato de enseñanza totalmente distinto y ajeno a los que existen en el mercado. Yo, por mi parte, pasé por diferentes academias, pasé por diferentes plataformas, tanto privadas, particulares, como de entes ya mucho más organizados, universitarios, de nivel superior. Y cada vez que yo pasaba por uno de estos entes distintos, me di cuenta que de alguna u otra forma no avanzaba. Porque una vez que yo, digamos que me casaba, me inscribía, formalizaba con uno de estos entes, con una de estas instituciones, pues ellos tienen un formato, digamos que cuadrado, en el cual X cantidad de estudiante que pase va a estudiar con ese formato. Entonces, una vez tú te acostumbras a ese formato, error, ensayo, evaluación, calificaciones, etcétera, tu mente se acostumbra a un proceso de aprendizaje. Si por cualquier motivo, razón o circunstancia tú no terminas lo que empezaste con ese formato, pues por eso es que digo que te casas, porque una vez que tú inicias el proceso de separación de ese formato es muy difícil, ¿no? Entonces, a lo largo de tu camino, de tu ruta de aprendizaje de un idioma, uno debería de alguna u otra manera tratar de balancear la metodología con la que uno va a estudiar. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que encontrar el formato adecuado para ti. Tienes que encontrar la metodología adecuada para ti. Pero no solo es que buscas
entre un sinfín de opciones hasta que dices ya la encontré. ¿Cuánto tiempo va a pasar para eso? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No se sabe. En mi caso pasó mucho tiempo, créanme que les digo que pasó mucho tiempo. Y en esta clase número uno, nosotros queremos incentivarlos a ustedes y explicarles un poquito de la mentalidad de aprender en inglés, porque mucha gente se inscribe, mucha gente da el primer paso y después de que hace todo ese proceso dice, ajá, ¿y ahora qué? Y cuando llegan a esos institutos, llegan a esas academias, les dan simplemente un plan de evaluación, una hoja y están los contenidos y listo. Muchas veces no dan ni siquiera un plan de evaluación ni una hoja de ruta de lo que se va a evaluar, de lo que se va a ver, de la manera en la que se va a ver. Muchas veces no ocurre esto, ¿no? Entonces, nosotros acá en Widion lo que hacemos es trabajar mucho la mentalidad antes de dar ese primer paso, durante ese proceso en el que ya te puedas encontrar o incluso después de tú haber aprendido un idioma y quieras avanzar a otro o tengas respuestas o dudas que nunca se te respondieron, perdón. Entonces, ¿por qué sucede esto? Sucede básicamente porque el proceso de aprendizaje de inglés es un proceso que debe llevarse paso a paso y que empieza por la mentalidad. La mentalidad es muy importante, ¿ok? Nosotros no podemos ir a un lugar frío sin prepararnos, sin abrigarnos, sin tener en cuenta cuántos grados van a ser. Nosotros no podemos ir a un viaje sin tomar las precauciones, sin básicamente pensar en las cosas que puedan pasar. Así es el inglés, así es el idioma. Nosotros no podemos simplemente empezar a estudiar un idioma, nosotros no podemos simplemente iniciar en un idioma sin saber cómo lo podemos estructurar, cómo lo podemos absorber. Lo que me pasó a mí fue que pasé por distintas metodologías que al final me fatigué, al final perdí la motivación y esto es mucho de motivación, esto es muy mental, porque una vez tú pierdes la motivación entra en el juego algo muy importante como es la disciplina. Entonces la motivación es lo más fácil que uno puede tener para cualquier cosa, sea que te estás comprando algún artículo nuevo, un televisor, una consola de juegos, sea que estás muy emocionado por un viaje, por un nuevo trabajo, por una entrevista. La motivación nos permite a nosotros agarrar toda esa energía mental y aplicarla de un solo golpe. ¿Qué sucede cuando se acaba la motivación? Pues se acaba la energía. Si no estamos motivados, no tenemos la energía suficiente, la energía disponible para dedicarle a la actividad que sea que estás desarrollando. Llámese trabajo, cuando nosotros no estamos muy contentos en un trabajo por X motivo, por diferentes razones adversas, baja nuestra motivación. Y ahí es cuando entra un proceso en el cual nos levantamos cada día y no estamos felices de asistir a ese lugar en el que vamos a pasar mucho tiempo. Lo mismo pasa con el idioma. Tú, la motivación te hace que te inscribas, la motivación te hace que comiences y después, cuando ya tienes X cantidad de tiempo, que para las personas es distinta, hay personas que son muy emocionales y esa motivación es una montaña rusa que sube y baja, y hay personas que la motivación, esa energía que le da la motivación, la pueden balancear, controlar de una mejor manera y pues dura un poco más. ¿Que se va a acabar la motivación? Se va a acabar la motivación. ¿Por qué? Porque van a haber días que vamos a llegar cansados, van a haber días que no van a ser los mejores, vamos a tener situaciones de fuerza mayor que nos puedan llegar, situaciones adversas, y esto va a permitir que no tengamos el mejor estado de ánimo, que estemos bloqueados mentalmente, y esto puede ser muy peligroso porque puede ser el riesgo para nosotros terminar de caer en lo que es el aprendizaje de inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez nos lleguen estas situaciones, las más comunes por trabajo, por falta de tiempo, va a bajar la motivación, la energía que tenemos disponible no la vamos a aplicar donde deberíamos aplicarla, que en este caso es el aprendizaje, porque no sabemos distribuirla entre las diferentes actividades que estamos desarrollando, y ahí es cuando dejamos de estudiar inglés. O ahí es cuando estudiamos una semana sí, una no, dos sí, una no, o una sí y cuatro no. Semanas, pero pueden pasar meses, pueden pasar años. En mi caso me pasó, yo estuve estudiando por un tiempo y lo dejé por mucho más tiempo y retomé y lo dejaba y retomaba, y lo peor es que cada vez que yo retomaba, retomaba de una manera distinta, con un profesor distinto, con una academia distinta, ¿no?
Entonces, es muy importante trabajar la mentalidad a la hora de nosotros estudiar inglés, ¿ok? Debemos, sí, tener la motivación que nos va a dar la energía suficiente para dar ese primer paso, ¿ok? Sea por el motivo que sea que estás estudiando inglés, por trabajo, por negocios, por turismo, por cultura, sea el motivo que sea, la motivación va a llegar a un punto en que se va a acabar. Y aquí entra un aspecto muy importante que es entonces la disciplina. La disciplina es lo que nos va a permitir a nosotros balancear esa motivación. Entonces aquí es donde vienen los consejos importantes. Es mucho mejor que si inicialmente empezamos estudiando 1 hora, 2 horas, 3 horas de inglés, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurre en el momento, pues nivelarlo, ¿ok? Entender que va a llegar un punto en que nos vamos a fatigar, nos vamos a, digamos que, sobreintoxicar de información, ¿ok? Y ahí es donde tú dices, lo dejo. Entonces, ¿por qué no mejor simplemente en vez de estudiar 1 hora, bajamos a 20 minutos? 20 minutos diario, pero fijo, ¿ok? 20 minutos en los cuales religiosamente vamos a hacer una buena distribución de nuestro tiempo y decir, bueno, este momento del día, este momento que está acá es para aprender inglés. 20 minutos fijo, ¿ok? 20 minutos que no se muevan, que sean una ley, ¿ok? Entonces, ¿vamos a llegar cansados? Pues 20 minutos podemos hacer ese sacrificio, ese esfuerzo. ¿Vamos a tener un mal día? Pues 20 minutos, ¿ok? De un día gris puede ser un pequeño rayo de sol, ¿ok? Vamos a sentirnos mal a nivel de salud, pues 20 minutos va a permitir que nosotros entonces no perdamos el día de inglés, no perdamos esa racha, no perdamos ese empuje que nos trae. Sencillamente con 20 minutos. Yo recomiendo no más de 40 minutos. Mi recomendación como profesor, no más de 40 minutos. ¿Ok? Ya después de haber hecho esta presentación, ¿ok? Vuelvo a hacer un pequeño resumen. Les he contado un poco de mi historia. Mi nombre es Luis Bolívar. Soy cofundador, colaborador y profesor de inglés en este proyecto increíble que se llama Widion. Proyecto que tiene un equipo de trabajo dedicado a las necesidades del estudiante. Nosotros nos caracterizamos por básicamente diseñar un plan de evaluación, ¿ok? En el que nosotros todas las características que podamos notar del estudiante, nosotros vamos a adaptarlas a un plan de evaluación diseñado única y específicamente para ese estudiante. Nosotros no tenemos un plan cuadrado, nosotros no tenemos una metodología genérica que si pasan 20 estudiantes ven lo mismo, no. Pasan 20 estudiantes y nosotros diseñamos 20 formas distintas de enseñarle a ese estudiante. Porque las bases las tenemos, ¿ok? No es lo mismo saber inglés que enseñarlo. Hasta para enseñar el inglés tienes que tener una práctica, tienes que tener una metodología, ¿ok? Entonces acá nosotros lo que hacemos es adaptar un plan de evaluación según las necesidades y los requerimientos del alumno. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor va a viajar y no necesita vocabulario de ingeniería. O a lo mejor tú eres ingeniero, o a lo mejor tú estás estudiando inglés por tu profesión, para abrir tu campo laboral, para abrir puertas, para tener mayores oportunidades laborales, o todo lo contrario, lo estás haciendo por cultura, porque te gustan las canciones en inglés, porque te gustan las películas en inglés, porque entiendes la internacionalización de lo que Estados Unidos, por ejemplo, en inglés americano, significa para el mundo, porque has visto palabras como cybercafé, reconoces palabras como coffee, como donut, por ejemplo, porque el inglés hoy en día está en muchos de nuestros dispositivos. Palabras como smartphone, palabras como computer, que podemos reconocer rápidamente, ¿no? Sea cual sea el motivo por el que tú quieras aprender inglés y sea cual sea la profesión por la que tú estás tomando esta decisión y dando este primer paso, permíteme felicitarte nuevamente, nosotros como academia vamos a diseñar un plan de estudios para ti. Nosotros te vamos a dar a ti un profesor el cual 100% de las veces que tú le hagas una pregunta, él va a estar ahí casi que 24/7 respondiéndote. Nosotros a los profesores no los saturamos con cantidad, sino con calidad. Y si los profesores tienen entonces la calidad necesaria, pues al estudiante le va a llegar la misma calidad que nosotros queremos
poder transmitirle a todos nuestros estudiantes. Antes de ser profesores fuimos estudiantes del idioma y entendemos muchas de las necesidades, sabemos muchas de las rocas que ustedes se pueden encontrar en el camino. Nosotros como profesores les vamos a dar las herramientas y les vamos a enseñar a usarlas. Es muy importante también entender que ustedes deben utilizar estas herramientas, deben poner en práctica todo lo que nosotros les enseñemos. No es que veamos la clase y luego nos perdemos hasta la siguiente clase. El día que ustedes vean una clase de inglés, pues suficiente inglés por ese día. No debemos fatigar nuestro cerebro con sobreinformación. Imagínense el cerebro como una esponja. Una vez que agarre el agua suficiente, todo el agua que venga después de eso va a resbalar. Así es nuestro cerebro. Por eso yo no recomiendo, nosotros no recomendamos estudiar 4, 5, 6, 7 horas diarias. Porque sí, tú lo vas a absorber, pero llega un punto en que no lo vas a retener. No lo vas a retener. Y vas a ver todo el día la misma cosa y mientras a una persona estudiando los 20 minutos diarios le lleva 1 o 2 semanas a aprender el tema, a ti te va a llevar posiblemente en las mismas 2 semanas, pero con un desgaste mental increíble. Y aquí es donde entra otra vez lo que le digo a ustedes, el balance entre la motivación y la disciplina. Y en el medio se encuentra la energía. Por favor, encuentren ese balance. La idea no es que se metan horas de inglés diario. La idea es que mantengan el mismo nivel de estudio diariamente. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, acá, en la clase número 1, estamos trabajando mentalidad. En las próximas clases vamos a estar trabajando también mentalidad, que a las preguntas que ustedes puedan tener, básicamente ustedes la van a responder a ustedes mismos. Y también le vamos a dar tips y también le vamos a dar todas estas herramientas para que cuando se encuentren en estas situaciones de, oye, el profesor Luis me dijo que iba a estar cansado, iba a estar fatigado y no iba a querer estudiar, pero van a ser simplemente 20 minutos. Mañana va a ser un día mejor y el día anterior entonces habré estudiado y habré mantenido ese ritmo. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes. Acá también vamos a atacar aspectos básicos, fundamentales, pilares, bases esenciales en el idioma. ¿Okay? Va a estar con nosotros otro profesor, cofundador del proyecto, se presentará en su momento explicándoles la gramática, explicándoles la parte práctica. Yo me voy a dedicar un poco a lo que es la parte teórica, ¿de acuerdo? Y siempre en nuestras redes sociales estamos dando consejos, en nuestro canal de YouTube estamos dando webinars, clases 100% gratuitas y cualquier pregunta, duda que a ustedes les surja, que se les ocurra, nosotros vamos a estar en las redes sociales, Instagram, TikTok, siempre dispuestos a responderle a ustedes. Siempre, cualquier duda que a ustedes se les ocurra. También los vamos a invitar a, si quieren formar parte del aprendizaje, tenemos opciones para que estudien de manera gratuita y den por lo menos un tryout, den una probada de lo que es el método Widion, que a continuación se los voy a empezar a explicar de manera resumida. Entonces, recuerden, clase número 1, introducción y presentación a la mentalidad que nosotros debemos tener a la hora de estudiar inglés. Esto es muy importante. Esto básicamente yo nunca he visto algún otro curso o instituto que antes de empezar y dar ese primer paso en el idioma te enseñe a cómo procesar toda esa montaña de información que se viene. Entonces, nosotros tengamos muy en cuenta la preparación mental para, ante esas situaciones que se van a mostrar en cualquier momento, estar listos para poder afrontarlas. ¿Ok? Y al mismo tiempo vamos a trabajar también aspectos fundamentales, aspectos básicos de nuestra metodología a nivel gramatical, donde el profesor que va a estar acompañándome en este curso básico va a estar explicando todo lo que es la estructura y la metodología que nosotros ponemos en práctica. ¿Okay? Entonces, sin más que decir, vamos a presentarles de lo que se trata el proyecto Widion, de lo que se trata este curso básico, de lo que se trata la estructura y la metodología que nosotros hemos estado diseñando para llevárselas a todos ustedes. Nosotros lo que queremos hacer es simplificar todo lo que nosotros pasamos y ponerlo en una cápsula y de esta manera dársela a ustedes. El inglés no tienen que gastar miles de dólares, ¿ok? No, antes requería una inversión muy grande para poder aprenderlo, hoy en día ya no es así. Hoy en día, básicamente de manera gratuita, nosotros podemos obtener muchísima información.
Pero hay un factor muy importante y ese factor es que cuando tienes a un profesional al lado tuyo, respondiendo todas tus preguntas casi que en tiempo inmediato, ese proceso de aprendizaje se eh, simplifica de una manera que ustedes lo van a ver. Es algo increíble. O sea, básicamente a nosotros se nos puede surgir una duda, ¿verdad? De manera gratuita, pero no es lo mismo buscarlo en Google o buscarlo hoy en día con la inteligencia artificial que un profesional te dé primero las herramientas, te dé las situaciones adversas y te dé los escenarios en los cuales los puedes usar, te dé la pronunciación correcta, verifique tu pronunciación, practique tu pronunciación y al mismo tiempo cree escenarios donde practiques pronunciación, gramática, teoría en tiempo real, casi con una palabra que tú no te sepas. Esto es lo que nosotros queremos hacer acá en Widi. ¿Ok? Una plataforma innovadora que impulsa a los estudiantes a aprender inglés de una forma diversa. Nos caracterizamos mucho por al mismo tiempo enseñar la cultura. No solo vas a aprender el idioma, sino que también vas a aprender la cultura. Vas a aprender la Estatua de la Libertad, del puente de Brooklyn y todo este tipo de cosas hollywoodenses, por ejemplo, California, Miami, todo este tipo de escenarios que se ven en películas. Nosotros te vamos a estar enseñando los porqués, cómo se dan, entre otro tipo de cosas que la cultura americana te puede enseñar.